efectivamente para nosotros es un orgullo tenerlo acá en esta conversación. Ya alcanzo a grabar Te recuerdo una banda de Víctor Jara. O sea, hace 100 años empezó la radio acá en Chile. Que Buddy estaba tan asustado que no quería salir al escenario, Sí. Y Jorge Pedrero dice que de una patada lo tiró. Bueno, hago un curso rápido pensando que hablaba inglés a la perfección. Llegué allá, no entendía nada. Y ahí era gente que hacía la parte técnica prácticamente aprendiendo en el día a día y con muchas ganas. Para mí era medio decepcionante, tengo que ser bien honesto, porque yo venía de un despliegue técnico a todo dar. Ya tenían un concierto anterior de experiencia. No existían los profesionales del sonido en esa época. Yo creo, me dice, de que tú debieras venirte a Chile de vuelta, porque yo estoy en un proyecto que a lo mejor te pueda interesar. Te digo yo, y a mí me interesaría que tú participaras en él. Bueno, ese proyecto eran Los Jaivas. Bienvenidos a nuestro podcast. Hablemos de sonido. Hola, ¿cómo están? Estamos en nuestro tercer capítulo de nuestro podcast Hablemos de Sonido, esta instancia que hemos creado a partir del proyecto de Sociedad de Profesionales y Expertos en Audio de Chile, SPEAC. Cada vez estamos mejor y más contentos de la recepción que hemos tenido. Cada vez somos más miembros de la sociedad, así que con muchas ganas de hacer distintas actividades y continuar con esta conversación, donde periódicamente vamos a tener a invitados ilustres. ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué ha sido de tu vida? De todo un poco. Pero bien, además, bueno, en esto mismo que nosotros hemos estado haciendo de ir caminando en este rumbo de armar estos podcasts, nos hemos encontrado con situaciones muy, muy bonitas. Al menos yo he recibido feedback muy positivo sobre lo que estamos intentando hacer, que la verdad es con mucho cariño. Todo esto lo hacemos entre nosotros. No tenemos mayor auspicio, digamos. Y es algo que nosotros hacemos con muchas ganas, con mucho cariño, con mucho interés también por saber, por conocer otras historias, por conocer otros profesionales. Así que feliz, y además el segundo capítulo también nos fue súper bien, y ahora este es el tercero, que también viene con sorpresa. Primero, para contarle a ustedes quién nos acompaña el día de hoy, tenemos quisimos dedicar este capítulo a los ancestros, a nuestros ancestros, a personas que durante mucho tiempo estuvieron trabajando, estuvieron produciendo, estuvieron trabajando en distintos estudios de grabación. Hablamos desde los años 50 en adelante. Creo que es importante en algún momento reconocer a estas personas. ¿Sí? Hay nombres que para muchos tal vez no son muy conocidos, como por ejemplo, yo acá tengo algunos anotados. Seguramente nuestro invitado acá los va a reconocer. Como Víctor Vidal, como el gran Luis Torrejón, como Alejandro Aguad, Franz Benko, Julio Numhauser, Ángel Arauz, Héctor Astete, aportaron su granito de arena en condiciones que tal vez hoy en día para nosotros serían bien complejas de poder trabajar, en condiciones técnicas que tal vez no eran las mejores, muchas veces improvisando. Y es así que, bueno, me faltó un nombre, el más importante, el de nuestro invitado del día de hoy, don Fernando Mateo, que nos acompaña para más o menos contextualizar quién es don Fernando Mateo. Yo acá tengo una lista, y es una lista más o menos grande de las personas con las que trabajó, los artistas. Por ejemplo, tenemos a Buddy Richard, don Fernando del año 1969 grabó el que se considera el primer disco en vivo, el primer registro en vivo de un artista en Chile. Los Escombros,
Los Jaivas, Florcita Motuda, La Sonora Palacio, el Grupo Miel, Banda Metro, Los Emigrantes, Agua Turbia, Los Cuatro de Chile, Grupo Móvil, Los Galos, Humberto Lozán, José Alfredo Fuentes, Charo Cofré, Frutos del País, el Dr. Mortis y sus zombies cumbiancheros, Aymara, Taller Alturas, Curacas, Canto Nuevo, Chamal, Pepe, Ureta y su combo, Punto 6, Los Perlas, Juan Carlos Duque, Fernando Viergo, Peter Cook y su grupo Violeta, la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea de Chile, Gloria Simonetti, Carlos Salazar, Viento del Sur, María Inés Navellán, Grupo Cráter, Raúl Di Blasio, Osvaldo Díaz, entre otros. Corríjame por favor si me equivoqué, don Fernando. Bienvenido, gracias por responder a nuestro llamado. La verdad es un honor tenerlo aquí. Bueno, yo primero que nada agradecerle esta invitación. Pienso que me sorprende porque de repente me nombra gente que realmente estuve trabajando con ellos y que ni me acordaba. Ahora hay un mérito porque hay cosas que no es fácil de recopilarlas como la otra parte del cuento. Por ejemplo, la banda de la Fuerza Aérea de Chile, que aunque parezca así algo muy superfluo, es un trabajo inmensamente grande. Tanto así que de eso que tenía que poco menos que poner en las escalas del estudio a la gente, bueno, cabían todas en el estudio. Eso que era un estudio grande, el que estaba abajo en catedral, frente a la iglesia, a la catedral de Santiago. Entonces le digo, hay mucha gente, claro, falta mucha gente. Yo, de medida que me van, ahí me voy acordando, porque imagínense, fueron ¿cuánto? 35 años metido en el cuento. La verdad que nunca he dejado de seguir en lo mismo. Durante el último tiempo ayudé mucho a Lucho, a Torrejón, con el cual me unió durante más de 50 años una gran amistad, más allá de colegas. Y bueno, hasta que él estaba armando su estudio cuando empezaron sus problemas de salud. Y bueno, ahí les voy a contar ya con detalle tantas cosas que hicimos juntos. Bueno, yo me subo al agradecimiento que le hace Germán. Efectivamente, para nosotros es un orgullo tenerlo acá en esta conversación. Creemos que es súper valioso el rescatar todo lo que hicieron los precursores. Pensemos, por ejemplo, que la radio acá en Chile surgió en la década del 20 del siglo, o sea, hace 100 años empezó la radio acá en Chile. La radio chilena fue la primera. Después la televisión comenzó con UCB Televisión, antes que el Canal 13. Después de 2 años vino Canal 13. Y ahí era gente que hacía la parte técnica, prácticamente aprendiendo en el día a día y con muchas ganas, porque no existían los profesionales del sonido en esa época. Entonces, quien tuviera el gusto, las ganas y de fascinarse, lo hacía con mucho gusto. Así que fantástico contar con su presencia y con toda su anécdota. Entonces, para partir, cuéntenos. Nosotros sabemos, por ahí estuvimos indagando, investigando acerca de su historia. Sabemos que es de Curicó, y partió bien chiquitito. Cuéntenos cómo llegó al sonido. Es como bien especial la situación. Yo en Curicó me crié con mis abuelos maternos. Y sucede que mi abuela, que fue mi madre en el fondo, pero siempre estuve con ella, era modista. Y ella les cosía a un par de señoritas que eran parte de la propiedad de, creo que la segunda o la tercera radio después de la radio chilena, la Radio Cóndor de Curicó.
muy antigua, pero una de las radios más antiguas de Chile. Y sucede que yo iba a mirar. O sea, eso me dio el hecho de que ellas fueran clientas de mi abuela. Es decir, yo iba a mirar la radio y un día, tenía 12 años, un día era una empresa familiar. Las dos señoritas que le hablaba eran hermanas y eran cuñadas de un señor que se llamaba Alberto Aguirre, que era el dueño de la radio. Entonces, en el verano ellos se iban a veranear a Yico y se quedaba solamente la Juanita, que era la mayor de ella, se quedaba a cargo de la radio. Y ella era locutora, era control, es decir, hacía el almuerzo, la hacía toda, pero sola. Entonces un día yo le dije, ¿sabes qué, Juanita? Yo me atrevo a hacer esto como control de radio. Y ahí empecé. Esos fueron mis inicios. Lo digo con mucho orgullo, con mucho orgullo, porque en el transcurso de toda la vida por delante, yo me encontré con mucha gente que no entendía mucho esta cosa de un niño tan niño, cosa que me ayudó mucho y en algunas me perjudicó. Cuento corto, es decir, yo salgo en Curicó de lo que eran entonces las humanidades del colegio. Último año del bachillerato. Doy bachillerato, ni siquiera se daba en Curicó, se daba en Talca. Y por esas cosas que nunca entendí, saqué más del puntaje que alguna vez había pensado sacar. Y me vine a Santiago a estudiar. Y mientras estudiaba, es decir, mi familia en Curicó, si bien es cierto, no era de pobre, por decirlo de alguna forma, pero sí, es decir, tampoco era de una condición extremada de recursos, digamos. Entonces, al venirme a Santiago, yo intenté entrar a trabajar, pero yo cuando me vine a Santiago tenía 15 años. A esa edad salí del colegio. Y sucede de que siempre tuve un problema serio. Yo siempre tuve más cara de cabro chico de lo que realmente era. Hasta hoy incluso. Yo en agosto cumplo 80 años. Entonces... Impeque. Claro, siempre... Entonces siempre tuve esa garantía. Pero por el otro lado, es decir, se complicaba el asunto porque me miraban la cara y decía, este cabrito que iba a tener idea de todo esto. Ya llevaba tiempo. Pero me encuentro, fortuitamente también, en que me llaman de Radio Balmaceda. Radio Balmaceda era una radio que era una radio AM, ¿ok? Que era muy popular en esos años, estamos hablando de los años 50, por allá. Y me vengo a trabajar. ¿Cómo lo cuento esto? A ver, lleva 2 días trabajando y una de las cosas que a mí me habían encargado, pero con mucho ahínco, era que en la radio no se permitía a nadie que no fuera personal de la radio. Y el segundo día entra a la sala de control un señor. La puerta de la radio del control estaba dividida en la mitad, cortada. Entonces, habitualmente la parte de arriba siempre estaba abierta y la de abajo era la que se abría, etc. Y llegó un señor, abrió la puerta y entró y él dijo que lo sentía, pero que no podía estar ahí. Ya pasó. A los 2 días me llama el gerente general de radio. Me dije, me van a echar, algo pasó. Y me dice, ¿sabes qué? Te espera el dueño de la radio mañana a las 12 del día en el Banco de Créditos e Inversiones y quiere conversar contigo. Y voy. Y me encuentro con el mismo, después de pasar por una cantidad de secretarias y todo eso, me encuentro con el mismo señor que había echado para afuera. Y ese señor era don Jorge Yarurbana. Yeah. El dueño de la radio. Y me dijo, mira, yo no acostumbro regalarle nada a nadie, pero sí darle oportunidades si se las merece.
tú vas a tener todas las posibilidades ya había entrado a estudiar ya. Y vas a tener todas las posibilidades de estudiar, y yo te voy a dar todas las facilidades también para que puedas cumplir con tus obligaciones de carrera. Y el tema fue que, en definitiva, yo entraba a las 6 de la mañana, salía a las 8 de la mañana, me iba a estudiar todo el día, entraba a las 8 de la noche y salía a las 1 de la mañana, hora en que cerraba la radio. Todo bien, claro, como al año sí ya andaba como pollo, quedándome dormido parado. Así. Bueno, pero siempre fue así. Llegué a ser parte de un triunvirato que dirigía la radio. Tuve 5 años en la radio. Hasta que al 5.º año yo terminé mi carrera. Entonces, yo soy técnico electrónico. Y durante el tiempo que estuve en la radio siempre iban artistas de esa época. La radio tenía una sala de grabación chiquitita, pero muy bien equipada, con elementos Philips. Todo lo que era la radio era Philips. Entonces llevaban sus pistas y me pedían que les grabara los playbacks, ¿ya? Hasta que un día, ya cuando ya llevaba como poco, no más de un mes que me había recibido, llega a buscarme un señor que no sé si les llama la atención, que se llamaba Carlos González, que era un cantante, músico, un gallo bastante destacado en ese momento, y que era director artístico de RCA. Estamos hablando de el año 60 y comienzo del año 68. Año 67. Y me dice, ¿te gustaría irte a trabajar con nosotros? Nosotros te capacitamos, te mandamos afuera a lo menos por 6 meses, y de vuelta, es decir, tú nos firmas un contrato para permanecer a lo menos 5 años en la universidad chilena. Pero nadie me iba a mandar para afuera a estudiar, te digo yo, para que después volviéndome fuera. Y me mandan a Estados Unidos. Hago un curso rápido pensando que hablaba inglés a la perfección. Llegué allá, no entendía nada. Pero en esos 6 meses terminé prácticamente hablando inglés. Y hice un tour por todas las ¿qué te digo? Estudios grandes que tenía RCA en Estados Unidos. Nueva York, Los Ángeles, Seattle, Boston. Y al final llegué acá el año 69. Y llego cuando estaba por cerrarse Matías Cousiño, que era el estudio que tenía RCA, que estaba en la calle Matías Cousiño, ¿okay? Se entraba por el costado de un cine que se llamaba Cine Cervantes. Tomabas un ascensor y te dejaba directo en los estudios arriba. Ahí se grabaron, yo te diría, el 70%, si no un poco más, de todo lo que se considera la nueva ola chilena, con condiciones técnicas mínimas. Para mí era medio decepcionante, tengo que ser bien honesto, porque yo venía de un despliegue técnico a todo dar perdón, en Estados Unidos, y me encuentro con que acá era una consola que había sido de radio. Entonces, bueno, pero ahí yo alcanzo a grabar el Te recuerdo una Amanda de Víctor Jara en ese estudio. Y algunas otras cosas más, pero como te digo, yo no alcancé a estar. En ese momento ya se había abierto Splendid, que era el estudio más moderno, por decirlo, en ese tiempo, y que también era precario en recursos técnicos.
disculpe que Dígame. lo interrumpa, pero esa estadía que estuvo en Estados Unidos, que lo mandaron a capacitarse, ¿en qué cosas? ¿Qué fue lo que aprendió? ¿Cómo fue? Grabación de estudio. Prácticas de Claro. estudio. Técnicas de grabación. Claro, y de repente yo decía, bueno, ¿y qué respaldo tengo de esto? Y la misma RCA se encargó, te digo, de darme un... Comía un poco de jugo, por favor. La misma RCA se encargó de conseguirme un título americano. Ya. Es decir, era un título de ingeniero, es decir, que está dado por uno de esos institutos que estaban todos en San Francisco. Tú sabes que San Francisco está lleno de institutos de gente preparada para lo que es audio y todas esas cosas. Bueno, pero el cuento es que yo volví a Chile y estuve muy poco tiempo, como te decía, en este se cierra después. Y yo me voy, ahí es el primer contacto que tengo con Luis Torrejón. ¿Ya? Volví en ese tiempo, ya llevaba cerca de 10 años en ese momento. Ahí se produce otro tema. Resulta de que se produce un tema político. Eligen de presidente a Salvador Allende, y Salvador Allende lo primero que hace es expropiar RCA. Y pasa a llamarse IRT, con los famosos televisores chicos, a la alba y todas esas cosas. Entonces yo quedo cesante, porque me dicen que ya no tengo el contrato, ya no está vigente el contrato, pues ya no está RCA chilena. Era otra empresa. Es otra empresa. Entonces, pero me dice, yo tampoco te puedo dejar... Perdón. Yo tampoco te puedo... me llama el gerente de RCA Argentina y me dice, nosotros tampoco te podemos dejar votado. Entonces te voy a elegir Argentina, México o Venezuela. En México yo tenía antecedentes que la cosa profesionalmente era muy buena, pero era complicada desde el punto de vista de un poco xenofóbico en el plano laboral. No les gustaba que les fueran a ocupar puestos que... Súper proteccionista. Muy nacionalista. Claro, nacionalista. Muy nacionalista. Entonces decido irme a Buenos Aires. Cosa que en Buenos Aires tenía todas las posibilidades, te digo yo, de hacer una carrera, pero súper. Pero habían cosas que a mí de Buenos Aires nunca me gustaron. Nunca me gustó el clima de Buenos Aires, esa cuestión de andar pegado todo el día, es decir, con la humedad y todas esas cosas, no me llamaba la atención. Y ellos me daban, me costeaban venidas a Chile cada 15 días. Y en eso conozco a Julio Neuhauser. Julio Neuhauser, que ahí creo que sí, es lo único que te encontré que en lo que tú dijiste al comienzo, que no fue así. Julio nunca tocó una perilla. Julio era músico 100%. En una de estas venidas, Julio me habló y me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo... Él ya sabía que yo ya había ido afuera, qué sé yo. Yo creo, me dice, de que tú debieras venirte a Chile de vuelta, porque yo estoy en un proyecto que a lo mejor te puede interesar, te digo yo, y a mí me interesaría que tú participaras en él. Bueno, ese proyecto eran los Jaivas. Entonces, cuando me devuelvo yo acá, así, una de las primeras cosas que hago, una de las primeras grabaciones que hago, es Mira Niñita. Y bueno, los primeros éxitos fuertes, que todavía perdonan. Todos juntos, claro. O sea, que en el fondo son las canciones más conocidas del primer álbum, La Ventana claro. De los Jaivas. Claro. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque los Jaivas estaban jovencitos. Estaban en su etapa hippie, 100%. Llegaban con túnicas blancas, te digo yo. Con sus niños
al estudio. La Juanita en ese tiempo debe haber llegado como todos los niños que llegaban en una canasta con los niños y los ponían debajo de los parlantes haciendo. Ellos tenían en esa época la idea de vivir en comunidad. Claro. Entonces andaban con todo el lote detrás. Claro. Mucha gente me pregunta, yo pienso que como todos éramos jóvenes, te digo, teníamos muchas ganas de hacer cosas. Porque lo contrario con las condiciones técnicas que teníamos en ese tiempo, no se explica de otra manera. Cuando usted, grabamos a 3 pistas. Yo en alguna entrevista leí que usted siempre define esta situación de que tenían muchas ganas, que en algún momento fueran muy atrevidos en hacer cosas porque las condiciones técnicas no daban. Y usted viene de esta etapa de aprendizaje en Estados Unidos, donde grababan en los mejores estudios. Usted estuvo ahí, vino de vuelta a Chile y no estaban las mismas condiciones. Pero ¿cuáles eran las diferencias? Básicamente, el tamaño de las consolas, la cantidad de pistas, las máquinas, los micrófonos. O sea, imagínate, te estoy contando, nosotros grabábamos a 3 pistas. El Mina Niñita y el Todo Junto, más todo lo que se hizo durante todo ese tiempo, estaba hecho a 3 pistas. Entonces, claro, tú puedes grabar en estéreo lo que eran las bases y todas esas cosas, y después vamos duplicando, o sea, haciendo background sobre background. Ahora que tú dices que en lo que investigaste, el atrevimiento, en un libro que escribió un señor que se llama Sergio Araya, hay entrevistas a Lucho Torrejón, hay entrevistas a un montón de gente, te digo yo, músicos que son de esa época. Entonces, y yo en una de las cosas que digo, porque, a ver, entre otras las cosas de esa etapa en que yo hice, grabé el primer disco en vivo. De Buddy Richard. Claro, y perdonando la expresión, con las puras patas de Lucho. Cuéntenos esa experiencia, porque en realidad... Bueno, yo no solamente hice, después hice la del Pollo, sí, también en el Astor, y después la de Simonetti en el Municipal. Ahora, esto lo voy a confesar ahora por primera vez. Yo escucho el disco que está considerado un disco de culto, y yo lo escucho y me dan ganas de apagarlo al tiro, porque claro, es decir, con las condiciones, imagínate, eso está grabado con 9 micrófonos, incluido el del cantante, y en un mezclador, que era un mezclador Ampex, de esos horizontales. No, chiquitito, así, tamaño alto de rack. Uh-huh. 2 altos de rack, te digo yo, y con perillas chiquititas, ¿okay? Y que tenía, creo que 6 entradas. Entonces, juega una cosa bien como atrevida, te digo yo. Pero funcionó, pues. Yo en mis ratos de ocio hoy en día estoy haciendo una reconstrucción técnica de eso. Complicado, te digo yo, porque es separar prácticamente mediante ecualización y todas esas cosas, instrumento por instrumento. O sea, sesiones de instrumento por instrumento. ¿Para qué? Para hacer un formato original de multipista y volver a mezclarla. Y funciona, fíjate. No es la maravilla, ni mucho menos, pero para el caso. ¿Y mejoró? Mucho. Estoy terminando el de Buddy. ¿Eh? Y bueno, pero ahí grabó y esa primera versión fue la que finalmente se publicó. No había otra. O sea, no hubo ninguna instancia de edición. ¿Qué edición? Si ahí en la edición eran con tijera. Claro. Cortaban baches, seguramente. Claro, o sea, una de las cosas habituales que eran que de repente tú hicieras 4 tomas de un tema y después pescar las mejores, éramos
los rayos de la tijera. Claro, pero al tratarse de una grabación en vivo, el concierto fue un solo día. Un solo día, sí. O sea, ni siquiera había la posibilidad de si es que una toma quedó mal, la rehacemos al día siguiente. No, si no había ninguna posibilidad. O sea, eso fue lo que se grabó, era lo que era. No era otra cosa. Yo estuve leyendo que a medida que iban pasando los días, cuando se anuncia este concierto de Buddy Richard en el Astor, Sí. No, el Astor, sí. empezaron a pasar muchas cosas en contra. Y el colmo fue que Buddy se enfermó, que tuvo una amigdalitis Se postergó. Pues. y que se postergó. Sí. Entonces al final todas esas cosas van agregando presión, me imagino, para finalmente quién tiene que hacer la pega de la grabación. Lógico, porque... Ah, perdón, y me acordé que leí también que Buddy estaba tan asustado que no quería salir al escenario, Sí. y Jorge Pedrero dice que de una patada lo tiró. Bueno, Jorge era el productor. Sí. Ahora, en esa época, un poco por lo que uno recopila, y no solamente de lo que se hacía acá en Chile, sino que en otras producciones clásicas e históricas, era muy recurrente el hacer una grabación de una toma, ¿no? Porque los músicos venían sumamente ensayados y no era muy típico esto de grabar 40 tomas para después elegir la mejor, sino que prácticamente eran grabaciones en vivo, ¿eh? Entonces, a lo mejor no fue tanta la diferencia de grabar un concierto en vivo de la experiencia del estudio de grabación, ¿o sí? Es que aquí o la chontaban o la chontaban, ¿no? Claro. Tenían que repetir el concierto para que lo grabe de nuevo. ¿Sí? Entonces ese era el tema. Después se repite el tema con José Alfredo Fuentes. Y ahí ya había cierto expertise con respecto al cuento. Claro. ¿Sí? Ya tenían un concierto anterior de experiencia. Y después vino el de la Gloria Simonetti en el Municipal, con las mismas condiciones técnicas, no habían otras. Y ese ya me atrevo a escucharlo con... Así que... Pero en ese estudio, te digo, de Splendid, ¿ya? Yo hice hartas cosas, o sea... yo les contaba hace un rato, fuera de cámara, de que la parte de los jaivas, por ejemplo, es como el límite entre lo que fue la nueva ola para atrás y lo que viene siendo hacia adelante el nuevo motivo de criterio con respecto a la canción chilena. Ya empiezan a aparecer las grandes orquestas. Ahí donde empieza ahí hay algo importante que destacar, es decir, que con el concierto del Buddy Richard aparece el concepto de gran orquesta con Horacio Saavedra, que hasta ahí no se conocía. Siendo él muy joven también. Claro, es que hasta ahí Horacio había tenido un gran músico, te digo yo, y con un mérito enorme, porque él evolucionó, te digo, prácticamente solo. Hasta ahí su participación había sido con los Rockets, ¿ya? Entonces después, todo lo que vino después fue nuevo para el sistema. Entonces, a eso iba, ese es el límite. Es como el punto de quiebre entre lo que fue la nueva ola para atrás y lo que fue la... Entonces yo empiezo a trabajar con algunos, no todos, de los artistas que habían en la nueva ola, pero ya a otro nivel de producción. Entonces ahí tienes tú, por ejemplo, que aparece el Buddy Richard cantando temas como El amor por ti, como El quiera Dios, que fueron grandes éxitos de ese tiempo, ¿ok? Pero que ya eran con orquesta grande, con violín y con toda esa historia. En ese mismo momento se viene produciendo la aparición de un movimiento
que se llega a denominar la balada electrónica. Los Ángeles Negros, los Galos, los Golpes, después los Capablanca, un montón de y que entre comillas tuvo repercusión a nivel latinoamericano, porque mira, de hecho Los Ángeles Negros fueron muy populares en todo el continente, los Galos también. No sé si te interesa, te digo yo, conocer la historia de Los Ángeles Negros, que es bien especial, te digo. Por supuesto. Cuando yo estaba en Matías Cousiño, había un señor que era profesor de música de la zona de Chillán, San Carlos. Y él venía al estudio cada 3 meses, por decirlo así, y grababa temas en piano, él tocaba piano, mandaba a hacer 1000 discos y él los distribuía puerta a puerta en la zona de Chillán y San Carlos. Un día este señor llega con un grupo que habían salido de un concurso de no sé qué cosa. De ahí yo grabo por primera vez a Los Ángeles Negros un tema que se llamaba Porque mi corazón late o algo así. El primer tema de Los Ángeles Negros. Nunca más supe yo después del grupo. ¿Ya? Se fueron y cuando después de los años 70 este señor seguía haciendo lo mismo, pero parece que ya no le iba tan bien con la venta de los discos y quedó seguramente en algún problema de falencia de cancelación con RCA o con IRT, no me acuerdo cuál de las dos era, y se fue a Odeón. En Odeón hizo lo mismo por algún tiempo y sucede que tampoco le fue como él pensaba, y para poder cancelar esa deuda no encontró nada mejor que darle en pago a Odeón los derechos de publicación de Los Ángeles Negros. Entonces en ese tiempo los ejecutivos de Odeón, un señor que se llama Rubén Nucelles o Jorge Oñate, que era el director artístico, desarman el grupo, quedan 2 o 3 de los Ángeles Negros originales, de ahí donde llega Nano Concha, Lucho Ortiz, todo lo que eran músicos profesionales. De ahí se conforma Los Ángeles Negros, que vuelven a grabar el ¿Por qué te quiero ser más antes? Ahora me acuerdo. Y ahí empiezan sus éxitos. Y ahí se van para afuera, qué sé. A mí me tocó el tema de los Galos. Los Galos venían grabando hacía mucho tiempo. Pertenecían a un sello que se llamaba Caracol, cuya propiedad era de un señor que se llamaba Antonio Contreras, que además era un disc jockey que trabajaba en Radio Chilena, que hacía un programa a las 5 de la tarde que se llamaba El Fono Club. Yo siempre me reía con él porque él no distinguía una mancha de una negra, o de algo de... Y sucede que... Pero tenía un ojo que te lo encargo. Se la chuntaba. Bueno, de hecho el Pollo nació... Él tenía un sueño que se llamaba Caracol. El Pollo y así y muchos de los de la nueva ola nacieron de su sello. Era un cazatalento. Claro, como te digo, no, de música no tenía idea, pero tenía un ojo que te lo encargo. Entonces llega un día, yo después trabajé mucho tiempo con él, te digo yo. Llega un día con el grupo que antes trabajaban en Odeón. Y el primer tema que grabamos es Como el César de tu amor, que también tiene una historia. Como el César de tu amor lo grabamos y tenía una introducción. Y esa introducción nosotros teníamos por norma o por mal hábito, por decirlo de alguna manera,
que siempre al comienzo de los temas había una cuenta. 1, 2, 3, pa, y caía el tema. Y nosotros, de cancheros, por decirlo de alguna forma, no escuchábamos, sino que escuchábamos, lo poníamos y cachábamos cuando acá decía y mentalmente, es decir, parábamos la máquina justo al empezar. Y sucede que en el momento que lo estábamos, que yo lo estaba haciendo, alguien me habló, parece que Antonio me dijo algo, pum, y yo me desconecté de lo que estaba haciendo y le borré toda la instrucción. Entonces dije, bueno, no hay problema, porque teníamos un interludio, que es la parte del medio, ¿cierto? Que era igual a la introducción. La copiamos y la cambiamos para acá. Pero estábamos en eso cuando yo le digo, ¿sabes por qué no hacemos una locura? ¿Por qué no lo dejamos así? Directo, una entrada directa. Claro. Y fue el gran éxito, pero a todo dar de los Galos. Ese fue lo que le abrió el camino. Y si tú te fijas, es decir, el comienzo de Cómo Deseo Ser Tu Amor, dice, en vez de decir cómo deseo ser, le alcancé a parar la máquina justo en la C. Entonces sale media melodía y dice, ¿cómo deseo ser tu amor? ¿Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así? Entonces, ¿Cómo Deseo Ser Tu Amor tenía una parte instrumental al principio? Tenía una introducción y guitarra. Y así que, pues. ¿Y no lo retaron? ¿A quién? ¿A usted? No. Ya me diga la verdad. No, y además que te digo, lo que pasa es que con Antonio teníamos un acercamiento profesional bastante fuerte, te digo, entonces, lo que yo decía se hacía. Entonces, ya, pues, y ahí grabamos como 4 temas y Antonio se fue a la RCA de Argentina, lo editaron en Argentina y fue tanto el furor del éxito que al final de cuentas, te digo, ellos eran amos y señores de la RCA en Los Galos. O sea, habían 2 grupos que, o sea, 2 artistas que tenían de entrada, era el Palito Ortega y Los Galos. Vendieron cualquier cantidad de discos. Como a los 3 meses empezaron a grabar en Buenos Aires. Grabaron en un estudio que se llamaba TNT, que era de propiedad de un grupo de Argentina que se llamaba tal cual, pues, TNT, de Argentina. Pero sucede que grabaron como 4 temas y un día llega Antonio y me dice, Fernando, ¿sabes qué? Estamos con un problema serio. Los Galos perdieron el sonido en las grabaciones argentinas. Claro, era el tiempo del chacundú, chacundá y toda la historia, con el bombo ponido al plano, y no era lo que... Ahora, bueno o malo o como fuera, el sonido de ellos era el que habíamos conseguido acá. Ese era su sello. Claro. Entonces me dice, ya, pues hagamos una cosa. Te propongo, vamos a grabar a Buenos Aires. Y nos fuimos a grabar a Buenos Aires. Y después grabamos en Buenos Aires, grabamos en Colombia, no me acuerdo. Pero volvimos otra vez al... Y tú escuchas a Los Galos en un álbum que se llama justamente El Sonido de Los Galos. Encontré que hay 4 temas que están insertos en este que son absolutamente diferentes al resto. Tiene otro sonido. Y usted fue a Buenos Aires, trató nuevamente de recuperar el sello, pero ¿y si no estaban los mismos equipos? Yo creo que era más por una cuestión de ecualización y ese tipo de cosas. Criterios, Claro. Sí, porque después funcionó. Ahora, yo te digo, yo estaba acostumbrado que de repente había un montón de gente en la Nueva Ola que iba para afuera, llegaba con un disco de oro. Tú mejor que nadie sabes que los discos de oro son una matriz que era color oro, porque se la mandaban a hacer ellos en cualquier lado. Entonces, cuando a mí me contaban de esta historia de que tanto Los Ángeles Negros como los Galos eran pero grito y plata en Buenos Aires, yo decía, esa debe ser otros tantos de los chacheríos de que llegan contando que son
dueños y señores del mercado y no pasa nada. Pero la primera noche que yo llego a Buenos Aires, nos vamos a tomar un café y nos vamos a dar una vuelta por la Valle, que es una calle que solamente tiene cine y casas de disco. Y lo único que escuchaba era Carlos. Ahí recién me vine a dar cuenta de a lo que habían llegado. Un grupo, te digo yo, que se ha sabido cuidar, vienen llegando a Honduras, o sea, imagínate, después de 50 años, todavía están vigentes, afuera. Porque afuera eran litio y plata, te digo así. Quizá eso sea lo más trascendental de lo que se hizo en música popular durante mucho tiempo. Acá. Ahora, un poquitito, bueno, para contarle a las nuevas generaciones que de repente a lo mejor no conocen algunas tecnologías que... Bueno, el disco de vinilo hoy en día tiene un revival, ¿no es cierto? Y hay muchos coleccionistas, ¿no? Pero contarles que, por ejemplo, hubo un tiempo en que existían 3 formatos. El formato de 78 RPM, que era un disco rígido, muy duro, que se quebraba con mucha facilidad, y que tenía una capacidad más o menos de 3 a 4 minutos por lado. Entonces, se tocaba con una púa. Claro, una púa, era una tremenda aguja. Y cabía una canción por lado, ¿no? Después salió el disco de vinilo en 2 formatos, el formato de 33 1/3, que era el disco de 12 pulgadas, y el de 7 pulgadas, que funcionaba a 45 RPM. Entonces era un disco más chiquitito y donde se grababan 2 canciones. Normalmente era el sencillo, era el promocional, después salía el álbum. Pero yo he escuchado varias anécdotas con respecto a eso, por ejemplo, de que habían bandas o artistas emergentes o jovencitos que iban a grabar, hacían una canción, ¿no? Y iban al estudio a grabarla y perfecto, quedaba todo perfecto y el técnico les decía, ya, ¿y qué otra canción van a grabar? ¿Qué otra canción? El disco tiene 2 lados. Y se sorprendían porque no sabían. Y lo otro, que también he escuchado varias anécdotas con respecto al disco, el LP, el long play, que tiene alrededor de 25 minutos de capacidad por ambos lados, y a veces no alcanzaba el metraje de la cantidad total de canciones. Hay que sacarle. O sobraban o faltaba. Entonces, oye, falta espacio para el lado B. Y los músicos no tenían una canción para rellenar. No sé si te pasó alguna anécdota con respecto a eso. Y qué hacer en ese caso de que tú tienes una determinada cantidad de canciones y no te calza con el... Lo que habitualmente hacían los dueños del sello, por decirlo así, hablemos de Contreras, hablemos de Camilo Fernández, de toda esa gente que estaba en ese tiempo, no les queda otra que reordenar lo que inicialmente tenían. Ahora, el que tuviera el disco LP, es decir, tenía una capacidad de 56 minutos totales. Uh-huh. O sea, poco más de 25 minutos por lado. Que un lado tuviera, habitualmente eran 12 temas. Entonces tú tenías al comienzo ya tenías más o menos claro decir cuál era el timing del cuento. Porque sabía que podías meter hasta 25 minutos. 25 se consideraba el máximo, aunque realmente, es decir, no eran 25, eran 28. Y había un tercer formato, que no sé si alguna vez lo viste, que es el Extend and Play. Ah, claro, sí. Que era el disco 45, del mismo formato, que le metían 2 canciones por lado. La verdad que con los discos pasaba, con los vinilos, pasaban cosas bien especiales, te digo, porque de repente el vinilo, si tú grababas y no considerabas, te digo yo, las normas que habían para grabar, para poder hacer el vinilo,
eran complicadas. Muchas veces hacían vinilo y quedaban, te digo yo, sobremodulados, y al quedar sobremodulados se pegaban. Ahí es cuando el disco se hablaba del disco rayado. ¿Ya? Y claro, es decir, había muchos discos que la fábrica los devolvía porque no podían, la grabación no daba para poder es decir, hacer el formato para el vinilo. Ahora te digo, aquí en Chile todo lo que se hizo Nueva Ola fue todo monofónico. Después del año 70, y probablemente como primera prueba, en los 4/4, ¿ya? Que eso se nos prende, se hicieron en estéreo. Pero en Chile no había cortadora para estéreo. No había cortadora de acetato para estéreo. Uh-huh. ¿Qué pasaba entonces? Que yo juntaba de las producciones 10, 15 producciones y me iba por un día al otro a la RCA Argentina para poder cortar allá, es decir, las matrices de estéreo, y traerlas de vuelta. Los discos se imprimían acá, no había problema. O sea, usted se llevaba los máster, las cintas. La cinta claro. de un cuarto. La cinta de un cuarto, y allá se hacían eso. La conversación estaba muy interesante, no queremos dejar ningún tema afuera, así que los invitamos a ver la segunda parte de este capítulo número 3 dedicado a los ancestros del sonido.